Bueno, muy buenas a todos. Hoy vamos a estar en directo con el matador de toros Marc Serrano, que ya está por aquí. Qué velocidad. Vamos a enviarle la... Arrancamos en breve con Marc Serrano. Recordad que mañana vamos a estar con Gómez Valenzuela por la mañana y con el matador de toros Tomás Campuzano a las 7 de la tarde, ¿no? Así que tenemos un día completo. Ya estamos contando con Marc. A ver si entramos ya en breve con directo y ya está por aquí, Marc. Muy buenas. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Bien, todo bien aquí en casa, encerrados de momento. Tú vives en Francia, ¿no? No, yo vivo en Madrid. Bueno, soy de Nimes, nací en Nimes y me mudé a Madrid hace como ya 13 años y actualmente sí estoy en Nimes porque cuando surgió todo ese problema del coronavirus, pues con mi novia nos decidimos juntarnos en familia e ir a estar junto de mi madre que está viviendo en Nimes. Una pregunta, ¿tienes los datos puestos o la wifi? Sí, estoy con la wifi, sí. Si puedes poner los datos porque se te ve como borroso y a lo mejor mejoramos la Ah, vale, calidad. vale, ok, ok, un momentito. Ahora sí se te ve mejor. Vale, pues genial. Oye, ¿quieres que hablemos un poco si quieres de esta temporada, ¿no? Que la última, bueno, esta no, 2019. Que bueno, que has estado en México. Sí, bueno, llevo México, bueno, desde que tomé la alternativa, que fue en el año 2000, porque ya este año son 20 años de alternativa. Tuve la oportunidad siempre de ir un poco a Sudamérica, ¿no? Primeramente, bueno, fue bastante años a Perú y bueno, ya llevo 2 años que voy, que no voy, pero sí durante muchos años y últimamente llevo 3 o 4 años que, bueno, que estoy de nuevo recogiendo un poquito contacto con México, he ido varias temporadas de inviernos y el año pasado ha sido el caso porque yo creo que me junté con 3 o 4 corridas y la verdad es que es un país que a mí a nivel taurino me encanta y siempre me están atendiendo muy bien y la verdad que es un gusto ir ahí. Sí, porque la verdad que en México has tenido buenos números siempre. Sí, la verdad que sí, siempre tuve suerte, me ha dado bien. Siempre he ido, suelo ir de noviembre a febrero. A veces, bueno, a veces me da la situación que tengo que ir y volver a hacer varios viajes. Pero sí, he ido mucho por la zona de Mérida. Siempre he torado, cada año toro 1 o 2 corridas por esa zona y luego más por la zona de DF. Y bueno, de momento voy bien y la verdad que es un gusto ir porque siempre los profesionales, los mismos ganaderos siempre me atienden muy bien y como profesional taurino es muy importante ir y te da mucho porque siempre también ves a veces otro concepto, el toro de ahí permite cosas que el toro europeo a lo mejor no permites y ves faena también como hablo como aficionado que no vas a ver en Europa y la verdad que es muy interesante. Sí, porque allí el público es muy distinto al de aquí. Y el de Francia, imagino que tú habrás notado más diferencia aún, ¿no? Porque el Mm. público de Francia es el denominado más frío, más duro. Ujú. El de España está entre México y Francia. Y el de México es el más caliente, ¿no? El que con un pase salta. Sí, así es. Es verdad que lo que sorprende un poco a México al principio cuando vas y que no tiene costumbre es que a lo mejor te da la sensación que la gente no está metido en la corrida, no está metido en la faena. Hay siempre un poquito de barullo, en fin. Y sobre todo si lo compara con Francia, que sí, que es verdad que así se está oyendo una mosca, porque la gente en Francia a nivel general son muy silenciosos, de verdad. Y de repente cuando pasa algo importante en México la gente se vuelca, que es lo que sorprende un poco porque dice, pues nadie me está haciendo caso y no, es una forma de ser, son muy así, más bullidores, vamos a decirlo ahí, lo viven así más, a lo mejor de forma que da sensación que están menos atentos, pero no es el caso. Cuando ya pasa algo importante en el ruedo, de repente se vuelcan
y es verdad la forma de ellos de transmitirlo se oye bastante. Luego yo te quiero preguntar, cuando estuviste por Perú, me imagino que viste de todo, ¿no? Porque sí que es cierto que está el lado de Perú en el que los toros son parecidos a España en cuanto al festejo, pero también hay otros en los que el festejo es un desastre. Hombre, yo cuando he ido ahí siempre, bueno, antes de ir, pregunté un poco y la verdad que siempre he intentado, dentro de lo que se podía, cuidar los sitios donde yo iba. Entonces siempre no tuve esa circunstancia de cruzarme con el ganado ahí que es medio cruzado, medio... No, yo siempre que he ido han sido con ganadería ya de origen española, el toro bravo como lo conocemos. A lo mejor a veces lo que sí a cierto sitio que en la misma corrida a veces hay diferencia un poco, de repente te encuentras con un toro no tan aparentoso, más delgado, pero de repente te encuentras con un toro muy fuerte. Es verdad que a veces hay un poco, no los lotes no son siempre muy parejos en algunos sitios, pero la verdad que yo en mi caso no tuve esa mala experiencia, vamos a decirlo así, siempre he ido, lo que sí puede ser sorprendente también la forma de vivirlo, a veces te encuentras en ciudad o pueblos a altitud muy alta y bueno, pues la verdad que los caminos para ir son a veces un poquito, dan un poco miedo, la verdad. Pero bueno, yo la verdad que yo de Perú no tengo una mala experiencia en ese sentido, pero sí que he visto cosas que, bueno, pues he visto como todos un poco algunos reportajes, algunos sitios que son más delicados. Lo que sí a mí siempre me ha encantado de Perú es que primero va la gente mucho a la plaza, casi siempre se llenan las plazas. Y lo que es muy sorprendente, me pasó, por ejemplo, hace 3 o 4 años, toreé en Lajas tres tarde, que fue triunfador de la feria, porque muchas veces lo que hacen es que repiten los mismos carteles, ¿no? Sí, para ahorrar también Hacen 2 o 3 días de fiesta claro. y a lo mejor contratan a cuatro toreros, cinco, y van rehaciendo los carteles un poco distintos cada día y a lo mejor el último día no lo tienen rematado del todo y los que triunfan lo repiten. Sí, porque les cuesta dinero traer a muchos toreros de allí, entonces ya que lo traen, lo meten más tarde. Eh, sí, exactamente, es una forma de amortizar un poco el viaje de todos y como tú bien dices, pues economizar un poco en ese sentido. Y la verdad que siempre lo que me sorprende es que a veces llegas en pueblos perdidos a la mano de Dios, como digo, vas y a mí cuando fui a Lajas llegué ahí eran 4 o 5 calles y de repente veo una plaza de toro, pues como aquí en Europa, además en este caso está en la Avenida de Acer, era 3 o 4 mil localidades, era una plaza muy importante a nivel de estructura y dijimos, aquí eso no se va a llenar en la vida. Y de repente empieza la gente a llegar, no sé desde dónde, de nuestro pueblo, y al final se llena, ¿eh? Y eso es un poco lo que es bonito también, y hay una mezcla de gente a nivel de edades, a nivel o sea, ves tantos niños que gente ya mayores, es realmente hay una mezcla así cultural y de tipo de gente que da gusto verlo porque representa toda la sociedad al final. Sí, eso lo dicen muchos toreros, ¿no? Que allí raro es ver una plaza vacía. Sí, yo mi experiencia, bueno, ha habido algunas veces a lo mejor que no estaba llena, pero a nivel general he visto más plaza llena que medio llena, porque vacía no he visto nunca. Con a lo mejor un día una que estaba medio tal, pero realmente casi siempre se llenan, casi siempre. Y es bonito de ver cómo la gente lo vive, lo vive. Y cómo os tratan a los toreros, ¿no? Porque ellos tienen como ídolos. Sí, así es, así es. Como digo, es un poquito como aquí en Europa hace 20 años o 30 años atrás, cuando yo me acuerdo cuando empezaba a querer ser torero, que tenía 10 12 años, pues simplemente cuando yo era todavía novillero sin caballo, eh, te paraba alguien, simplemente el hecho de decir soy torero, te paraba hasta la Guardia Civil y ya había como una mirada, una forma de verte un poquito ya como más ídolo, que ahora el día mismo
estamos viviendo una época un poquito más dura en ese sentido, casi es un poquito al revés de lo que estamos viviendo ahora. Hay una parte de la sociedad, como lo sabemos todos, porque estamos sufriendo ahora mismo con todos esos problemas, que tiene un cierto rechazo, pero bueno, ahí todavía tienen esa mentalidad y es verdad que ahí el torero, para ellos es como un ídolo. Y luego quiero que hables de las dos tardes de este año en España, en Europa. Porque la verdad que han sido dos tardes que la gente puede decir, joder, dos tardes un poco, pero es que son dos tardes, una en plaza de primera y otra en plaza de segunda. Porque Alex, desde luego, yo creo que es plaza de segunda. Bueno, podría ser plan de segunda y sobre todo el toro que se echa es un toro como Madrid, ¿no? Pues que es un poquito, para la gente que no conoce, le podríamos comparar a Ceniciento, un tipo de esas plazas que echan toro fuerte, ¿no? Bueno, pues en Alés en este caso había toreado al año anterior, donde fue triunfador, que era el día de la alternativa de Mario Palacio, que el cartel era Mario Alberto Palacio, Aguilar. Alberto Aguilar y yo, y era un concurso, una corrida de concurso francesa. A mí me tocó un toro de François André, el primero que se lastimó una pezuña al momento cuando empecé la faena con la muleta, entonces no se pudo hacer gran cosa, lo tuve que coger la espada y matarlo porque ya estaba, la gente me lo pidieron porque estaba cogiendo el animal. Alex pertenece a Gard. Alès está muy cerca de Nimes, sí, es del departamento de Gard, es como 40-50 kilómetros de Nimes, media hora, más o menos, 40 minutos. Es una antigua ciudad minera, antiguamente había minas, es una ciudad bonita. De cara a la feria que tiene, no es ciudad grande, entonces dar dos corridas así seguidas, la feria que dan la gente van, o sea, no es como Nimo, que es más grande, es algo más pequeño, pero bueno, es muy, muy bonito, tiene cultura como referencia de corridas duras, como lo estamos diciendo, está catalogado en estos tipos de plazas, en Francia como está Alès, Seré, Big Fesensac, por supuesto, pero ya es feria de primera. Saint Martin de Croix, que también se Sí. marcan un poquito esos tipos de corrida, ¿no? Y como lo decía en 2018, pues toramos esa corrida. Yo tuve este primer toro de François André que se lastimó y luego ya me echaron el segundo toro que fue muy interesante, un toro de San Sebastián, que fue muy interesante, un toro al cual corté una oreja, competición de la segunda, y la verdad que esa tarde fue muy bonita. También hubo otro toro interesante, que es como un toro de Cuyé, hubo un toro de María Sara, que fue muy interesante también. El que tuvo menos suerte ese día fue Alberto Aguilar, que le tocó un lote un poquito más complicado, pero bueno, por mi parte así es un recuerdo bonito. ¿Fuiste el padrino? Y sí, fue el padrino de Mario, además es amigo, nos conocemos, entrenamos muchas veces, nos juntamos mucho en la casa de campo y la verdad que bueno, me dio ilusión dársela y además cuando conoces más a alguien todavía, ¿no? Y, y, y tomar la alternativa con esos tipos de corrida también tiene mucho mérito, porque de Bueno, repente pasar el novillo la tuya también a eso. fue. Tu alternativa también Sí, fue la mía mira. también fue en el mismo aire, fue en el mismo aire. La mía fue con una corrida de cuadri en Nimes, en el año 2000, como lo decía, este año era los 20 años en alternativa. Me la dio Sotoluco, en aquella época era la De conexión. A ver si se solventa. Y continuamos. Perdón, se cortó. Sí, estabas Decía hablando que de Zotoluco. sí, que el año que me dio la alternativa, el año 2000, él vino, eran los primeros años que venía a hacer campaña como matador de toro. Ya tenía el estatuto de figura en México, como lo puede ser hoy, pues, Joséito Adame, por ejemplo, Sí. esos tipos de toreros que ahí son ya de los que más torean. Y, y yo creo, como decía, que el año anterior cortó una oreja a Madrid y cara a esto, pues ese año 2000 pues ya era el año que toraba un poquito más y ya más, tenía mucho más ambiente.
Y el testigo era José Luis Moreno, que también venía el año después de que yo creo que corté las dos orejas en Madrid, algo así. En fin, bueno, tuvo un triunfo también fuerte en Madrid. Lo apoderaba en aquella época Simón Casas, que era el que da la Feria de Nimes. Y era con una, como decía, una corrida de cuadri. Normalmente esa corrida se había tenido que lidiar en la feria anterior de Nimes, que era la feria de la Vendimia. Yo la casualidad que es yo porque toda la feria. Entonces, pues era una corrida ya cinqueña, casi algunos ya rozaban a pocos días los 6 años y fue una corrida, bueno, pues para una alternativa con bastante responsabilidad. Eh, Guardo un muy buen recuerdo, mismo si ha sido un momento un poquito duro, porque como lo digo, el paso del novillo al toro siempre es complicado, y aún más cuando son esos tipos de corrida que de repente ya son un poco otro mundo. También la suerte mía en ese momento fue que como novillero empecé en 96, han sido 4 años de novillero con caballo, pero también mataba todo tipo de novillada. Podía matar una de Juan Pedro en Nime, que una de Pala en el Serré, o sea, una de Adolfo Martín en Arnedo, lo que sea. O sea que en ese momento yo tenía una preparación que era ya un poquito más adelantada para esos tipos de toro, menos mal, eso es lo que me ha permitido eh, poder tomar alternativas en esas circunstancias. Y que decir la corrida de cuadrilla ese día, pues fue yo creo una corrida interesante, quizás un pelín parada, porque tenía ya 5 o 6 años, pero en mi caso, en mi primer toro tuvo un pitón izquierdo muy bueno, lo pinchó una vez, lo maté bien luego, pero hubo petición, pero ya no me la dio. Pero bueno, guardo un muy buen recuerdo de ese día. Y luego, bueno, vamos a hablar porque nos hemos ido y estamos hablando de la tarde de Alex Sí, de de Alex. Alex, perdón, sí. Entonces empezaba a contar el año anterior porque este año a principio, bueno, por circunstancias la empresa no me había programado. Y en el cartel de principio era previsto Cayetano Ortiz. Que Él decidió retirarse, sí. dejar de torear, de retirarse, y entonces, bueno, pues había que poner a otro matador. En este caso querían quedarse con un matador francés, y a raíz de la oreja que corté el año anterior, así entré en sustitución. Y bueno, pues la corrida de este año de Alex, la verdad que en mi caso, el lote que me tocó, por desgracia, no me dejó mucho expresarme, ¿no? El primer toro de Concha y Sierra, que es un toro que estaba bien presentado, bien hecho, agresivo, como esos tipos de corrida, pero no, la verdad que el toro se orientó muy rápidamente, y no hubo posibilidades de hacer grandes cosas, ¿no? Y luego me tocó un toro de Valcerrada muy fuerte. La corrida de base, y eran 3 y 3, ¿no? 3 de Concha y Sierra y 3 de la Valcerrada. Y tampoco ese lote, la verdad que me he ido un poco de esa corrida un poquito con pena, ¿no? Porque a veces, pues, las circunstancias hace que por Claro, mucho que uno quiera, y a veces la gente no lo entiende, porque en esas corridas viene muy... eh, quieren ver algo, pero cuando no se puede, no se puede. Y de verdad que lo que ha sido mi lote no me ha permitido grandes cosas. Eso sí, la plaza estaba llena, había siempre en Ales ponía gente, pero en ese cartel tuvimos suerte de poder ver una plaza llena, lo que siempre da gusto. Y eso, ha sido una corrida que me entré de sustitución así un poco al último momento, pero bueno, ha sido siempre, me gusta ir a Ales porque siempre es una plaza donde siempre he toreado, ¿no? De novillero toreo igual 2 o 3 veces, de matado toro ya será la cuarta vez, que creo que toreo en Ales. Y bueno, es cerca también de mi zona, siendo de Nimes, entonces es un poco como torear en casa. No es fácil, porque como lo estamos diciendo, son plazas ya la gente viene con una mentalidad muy taurista, hay mucha responsabilidad ir a lidiar esos tipos de corrida, pero siempre es un gusto. Y luego fuiste a Madrid, que fuiste a una corrida dura, ¿no? Era uno de San Martín y otro de Partido de Resina.
Sí, yo tenía mucha ilusión en esa corrida y yo creo que ha sido una corrida a nivel general interesante porque, bueno, de los 6 toros yo creo que tres se han dejado, entre comillas. Cuando vas a estos tipos de corrida, como decíamos, ya que la mitad de los animales pues, pueden dejar dentro de sus actitudes a los toreros expresar ya es un logro, ¿no? Además, la corrida era muy fuerte, pero estaba bien hecha, había toro bien hecho, mismo agresivo como lo podemos pensar en Madrid, pero bueno, era una corrida interesante. Ahí un poco de lo mismo, por desgracia, que lo de Alex, es decir, que tenía mucho ilusión mi primer toro de partido de Resina, un toro que me cambiaron después del primer puyazo. A lo mejor bueno, nunca se sabe, pero a lo mejor se adelantaron un poco en el hecho de cambiarlo, porque yo creo que el toro se había recuperado. Sí, pero en Madrid ya sabemos Y que Madrid es, en sí, cuanto haya algún problema, como es una plaza de primera, que todo salga bien y por si acaso. totalmente, totalmente. Y ahí me salió ese sobrero de San Martín, que era un sobrero que ya llevaba tiempo en la plaza, ya había pasado todo San Isidro y la verdad que yo muy poca opción. O sea, se defendió mucho y sí hizo lo que se pudo con él, pero no tenía poca posibilidad en margen de expresión, ¿no? Y luego lo que ha sido mi segundo toro, pues de partido de resina, yo creo que ha sido de los menos interesantes de ese lote, por un poco de lo mismo. Este quizás menos agresivo que el de San Martín, pero se apagó muy pronto. Se apagó muy pronto y ya, pues igual, difícil de poder sacar algo en ese sentido. Pero bueno, yo a nivel, si hablo no solamente de mi experiencia como torero, sino como también aficionado, yo creo que la corrida de partido de resina ha habido otro interesante y yo creo que ha sido, de cara al público, ha sido una corrida interesante. Claro, pero es que sabemos que esas corridas normalmente no son para triunfar, es muy complicado triunfar, incluso más que otro tipo de Mm, ganaderías, ¿no? Sabemos que son ganaderías más turistas y que, bueno, ujú. aparte el público pues está más a... Es difícil hacer una faena buena ese tipo de toros, porque es muy complicado. Ahora, cuando se hace se valora más. Sí, sí, totalmente, totalmente. Pero también para que pase algo se tienen que mover Sí. y en este caso, pues cuando un toro se para, muy difícil, muy difícil que transmite. Como lo decía anteriormente, yo creo que a nivel general ha sido una corrida interesante. Luego, bueno, como todo, si tiene un poquito más de suerte en el sorteo, pues eh, te da más posibilidad de expresarte y que pase algo. También hemos visto triunfo con toro complicado, pero me refiero que ya partiendo esta base, si no te ayuda un pelín los animales, siempre muy difícil que pase algo. Uno puede estar bien a nivel profesional, te lo pueden reconocer los mismos compañeros profesionales presentes, pero de cara a que pase algo a los tendidos, muy, muy, muy difícil. Y en mi caso, pues estas dos corridas yo creo que eh, no me han dejado poca opción de expresión, ¿no? Y luego este último año en la Ciudad de México. Eh, He toreado bastante festivales luego lo que ha sido el resto de temporada. Ah, Acabé la temporada en Samadé, cada año con la Peña de Samadé, la Peña del Violín. Damos, porque yo los ayudo en ese sentido, un festival donde todo lo que se recoge de taquilla va a una asociación que ayuda a los niños que tienen leucemia en el Hospital de Mont-de-Marsan, es un servicio de pediatría. Y bueno, lo podemos hacer también gracias a todo el mundo porque es muy bonito, porque colabora todo el mundo, los ganaderos regalan los toros, los novillos, los toreros, matadores, banderilleros, picadores, viene de forma totalmente gratuita y cada año pues es un festival que hemos podido mantener gracias a la ayuda de todos y aprovecho para dar las gracias a todos. Y acabé la temporada ahí y tenía plan de ir a México, pero tenía plan de ir a partir del mes de febrero o marzo, claro. porque en noviembre llevaba muchos años con problemas de cervicales. Me viene de una portereta muy fuerte de novillero que se ha ido degenerando ya
me tenía que operar porque tenía ya tres, me faltaban ya de las C4, C5, C5, C6, C6, C7, ya casi no tenía disco, entonces me estaba comprimiendo la médula y me daba hasta vértigo, mucho dolor en el brazo. Y aproveché este mes de noviembre, después para finalizar temporada, para hacer la intervención. Me operó el doctor Evia, que opera bastante torero también, eh, a quien le doy la gracia porque la verdad que y me ha cambiado la vida, porque de repente ya llegaba un momento que no podía ni dormir, me dolía todo, hasta torear los tentaderos, a veces el capote me se pesaba, ya llegaba a un punto que era muy, muy difícil de poder aguantar. Y entonces, como yo sabía que tenía unos meses de recuperación, digo, pues me voy a centrar en intentar hacer corrida para febrero, marzo, para principio de temporada, porque ya sabía que no podía. Entonces me fui a México, sí, pero me fui a México en plan Sí, aficionado. vacaciones, aficionado, ver toro, ver corrida. Y, y ahora pues tenía alguna fecha en el aire para justamente, a lo mejor se me había descuadrado alguno, pero si van a ser a lo mejor ahora en abril, mayo, pero bueno, con lo que conocemos y estamos viviendo, pues ya todo se quedó ahí. Todavía estaba hablando con algunos pues, hace unas horas y ellos también al día de hoy está todo parado, pero bueno, si la cosa se va mejorando y si dentro de poco todo se abre, pues seguramente antes que acabe el año es muy probable que vaya a México a hacer algunas corridas. Y además este año toreaste un festival, bueno, 2019, que siempre tiendo a... Toreaste un festival en homenaje a Fandiño, que estuve yo allí. Sí, 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 era en Orduña un festival que se montó, yo creo que era a principios de mes, la fecha 8 no me en acuerdo, mayo, es 8 sí, sé que era a principios del mes de mayo, era a principios del mes de mayo, una pena porque el tiempo no acompañó, hacía bastante frío, llovía, pero bueno, yo creo que esa plaza es una plaza bonita, se ven que hay una peña, una gente de ahí que tiene mucha gana de que eso se siga haciendo, de sostener ese festival. Y yo creo que es importante que sigan con esa gana de mantener ese festejo y es importante. Hemos pasado una tarde agradable, pero es verdad que el tiempo no, para la gente en los tendidos, para nosotros a veces era un poco complicado. y es difícil cuando vas allí y eres el único que no es allí. Sí, bueno, pues eso no, en ese sentido me han entendido muy bien, la verdad, no me he sentido como en casa, todo el mundo me ha recibido muy bien. Me ha dado mucha ilusión ver gente en la zona de Bilbao, también mucha gente de la plaza de la que organizan la feria y de la peña y era bonito y conocí a otro profesional que no conocías y bueno, que había visto en la tele y tal, pero para mí fue una tarde muy bonita, tengo muy buenos recuerdos, te digo, lo único el tiempo que no acompañó mucho. Además está por aquí el Dani, que toreó ese día, que está también viendo el directo, también está por aquí. Sí, 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 sí. Bueno, pues es él que por cierto, es el que lo organizaba. Tuvo mucho mérito de hacerlo y bueno, es amigo y le doy la enhorabuena por aquí, un fuerte abrazo y también lo fui a ver al día de su alternativa. Ahí estaba y deseo lo mejor para lo que viene. Y luego quiero bueno, nos hables de una pregunta que nos ha lanzado aquí Juanma, el Mm, fotógrafo, que es cuál ujú. es la diferencia del público francés al público español. La que has notado tú desde tu punto de vista. Hombre, depende de las zonas también, porque yo creo que bueno, el público de Nimes no es el público de Liechtenstein, que Claro. el público, pero bueno, a nivel general es cierto que el público francés a veces pues es bastante más frío y quizás le cuesta más entregarse en soltarse. También a veces, como les digo a algunos en plan amigos, cuando hablamos, digo, a veces queréis demasiado pensarlo antes de decirle el olé. A veces es verdad que en vez de empezar a sentirlo de aquí para luego que es de aquí hasta aquí. Y a veces es un poquito lo que a mí me veo como gran diferencia, ¿no? Le falta un poquito de espontaneidad algunas veces, se lo piensan mucho.
pero luego es un público que tiene mucho, el que es aficionado en Francia es muy aficionado, porque te das cuenta cuando ya con los años conoces a todo el mundo, pues, es, el que ves en Narle es el que vas a ver en Béziers. Quizás hay dos zonas, que es como decimos nosotros, el sudoeste y el sudeste, vamos a decir el sudoeste, la parte de Dax, Bayona, bueno, Marsan, y luego lo que es Béziers y Merle, para que la gente se dé cuenta un poquito. Pero luego es el que ha aficionado muy, muy aficionado. Y el que es aficionado es muy militante, como digo, porque ahora con los ataques que conocemos de los antitaurinos, quizás en España es algo más nuevo, ¿no? Pero en Francia siempre ha sido así. Yo me acuerdo de niño, pues siempre hemos sufrido de ataques. Y entonces el que es aficionado en Francia siempre da por hecho que es militante, que lo defiende, pero luego es un aficionado al francés muy fiel, generalmente. Luego ya cuando se dan un torero, pues lo suelen seguir y suelen ser muy fieles. Eh, También va quizás con las zonas. Son una zona un poquito más fría, entonces eso no le da menos tiempo a reaccionar. Pero sí es verdad que un poquito quizás menos, le cuesta más arrancarse. Una vez ya que está, pues ya, y eso sí, yo como digo, el que es aficionado, que ya se da uno, tiene, tiene mucha memoria y suelen ser muy seguidores de unos toreros. Cuando ya se han entregado con ellos, suele tener memoria. Y luego, volviendo a lo de los antitaurinos que has dicho, allí en Francia, por ejemplo, los antitaurinos los dejan mucho más lejos de la plaza, ¿no? Les obligan a... Normalmente sí, porque la ley lo permite. Luego está la ley y luego Sí. está lo que hace cada alcalde. Entonces, Es que aquí, por ejemplo, bueno, En Orduña me imagino que ya lo verías, ¿no? mm, Estaban a 10 sí, metros. sí. A mí me tocó vivir con situación parecida en Francia, ¿eh? O sea, depende, como digo, la ley normalmente lo impiden que estén a menos de 500, no me acuerdo si 500 o 300 metros de la plaza. Pero luego si la ley no hay nada que la sea aplicar, pues al final acaban haciendo lo que quieran. Entonces, bueno, a nivel general es verdad que los alcaldes de Ciudad Taurino suelen aplicar mucho esas leyes y es una forma que el aficionado pues vaya tranquilamente en la plaza, pero no siempre ha sido así. Ha habido casos que por desgracia como había en Royan hace unos años cuando se tiraron a la plaza, pero ahí no era la culpa del alcalde, sino era un movimiento casi terrorista, ¿no? Porque eran muy preparados, hasta Ah, es verdad, vinieron sí. gente de, Que se pusieron todos en el centro. gente totalmente, pero si luego se empezó a saber y la mayoría de la gente ni eran antitaurinos, eran gente pagada, Pagadas. gente que venía lo mismo que te puedas poder ver en otras manifestaciones, y era un movimiento ya muy duro y ya muy preparado. Venían aquí a buscar una situación que podía llevar al aficionado o al profesional en un camino de exceso y haber una reacción quizás mala para poder luego ellos aprovechar de esto porque ya venían con cámaras, era todo un show bien montado. Pero luego ha habido casos, como pues yo lo he vivido, porque a mí sí que me agredieron, mover un día que en vez de mantener la gente a 500 metros de la plaza, como estamos diciendo, a 300, en un sitio más o menos cerrado, pues era al revés. O sea, lo tenías por todo el pueblo, habían cerrado la calle alrededor de la plaza, pero bueno, luego te encontraba en un momento para querer entrar y tener que a tropezar con ellos, con las insultas, algunos hasta con reacción agresiva físicamente y era muy desagradable. O sea que también esos tipos de circunstancias a veces se ven en Francia, mismo si la ley no está a nuestro favor en ese sentido, pero bueno, las leyes hay que aplicarlas. Y yo te quería preguntar, ¿hay alguna posibilidad de que en Francia se hagan toros en la parte del sur? O sea, del norte. Hace muchos años se dio, porque bueno, se dio hasta toro en París, ha habido plazas muy grandes en París, pero actualmente ya no se puede en el sentido que las ciudades o los pueblos donde se dan toro tiene que tener antigüedad taurino, pero que ya no ininterrumpido, es decir, si durante X años ya no se da toro, ya no se pueden dar.
Entonces luego se limitó a nivel geográfico las partes donde se podían dar y son la parte, como le estamos diciendo, del sudoeste al sudeste. Actualmente ya no se podría dar así de repente una corrida en París, un mismo, uno de los sitios más en el norte donde se dio toro hace como 20 años era Vichy. Vichy es el centro de la Francia, la zona de Clermont-Ferrand por ahí, y siempre había una noviada, si me acuerdo bien, el 15 de agosto, en esa fecha. Muchos años, los últimos años lo daba Hubert Jonet, que antiguamente cuando era empresario de la Plaza de Arde y también ganadero, por supuesto, pero se dejó de dar hace más o menos 20 años. Y desde luego, por decir, yo creo que ahí sería casi imposible darlo porque yo creo que ya se han pasado los años de interrupción, entonces ya no, al día de hoy no se podría. Después a lo mejor dar como una tipo becerrada sin matar o una cosa así, eso a lo mejor habría que verlo, pero eh, no soy un especialista a nivel de las leyes de ese sentido, pero es lo que yo creo que, que se puede. Te da con preguntar si nos podrías contar alguna anécdota que tengas en el mundo del toro. Anécdota, tengo muchas, pero mm, a ver, que uno me viene así de repente, ¿no? Yo lo que quiero, a lo mejor no es una anécdota, pero os voy a contarlo, lo he contado mucho, pero en España es algo menos común y voy a contar un poco cómo a mí me vino la afición como vi mi primer corrida, ¿no? Mi primer toro, porque no era un toro. Por mi parte, mi madre somos españoles, como ha habido mucha gente que han emigrado a Francia y mucho en el sur de Sí, Francia por porque temas de trabajo. Serrano es apellido Ah, español, verdaderamente yo he cogido el el de la serrano de madre. mi abuela, Ah, es que yo he visto de mi abuela. que tú Sí, no te porque apellías Serrano, realmente de primero, no, claro. no, no. Sí, mis apellidos son Cristóbal García. O sea, Cristóbal por mi padre, que es un nombre un apellido muy francés, porque hay y además muy de la zona de Nimes, porque hay un pueblo hasta que se llama Saint Cristol. Y luego mi abuelo materno, que era de la zona de Valencia, que era de Benifayó, se llamaba García. Entonces yo soy Cristóbal García, pero Serrano me viene de mi abuela materna y eso, bueno, lo he cogido como apodo, que ellos eran de la zona de Almería, que eran de Vélez Rubio. Y como lo decía anteriormente, pues mi abuelo es él un poquito que ya de muy niño me empezó a hablar mucho de toro, que me llevaba, vivía en un pueblo al lado de Nimes y me llevaba a ver lo que eran eh, tipo recortes de la Camarga, porque ahí se hacía todo con el toro camargués. Y bueno, siempre me llevaba con él. Él era el torilero de ese pueblo, es el que abría y cerraba la puerta del toril, entonces me cogía con él. Y eso sí, en aquella época en Nimes, durante la feria, había una costumbre que era de abrir las puertas a finalizar el quinto toro. Y entonces, y la gente que no tenía entrada, se decía que siempre se regalaba el sexto toro, entonces la gente podía entrar. Pues esa idea Y es buena así para es hacer una, ahora, ¿eh? sí, es una costumbre que se tenía en Nimes, luego se perdió cuando empezaron con temas de seguridad, cuando hubo atentados y a nivel de seguridad, pues ya no los alcaldes, ya no se podía hacer, no se atrevían y no sé si ahora se podría volver a hacer, siempre por tema de seguridad, pero la verdad es que a raíz de eso eso ha dado mucha afición, mucha gente han podido ir y yo, como digo, yo soy primeramente aficionado y luego, por supuesto, torero, gracias al sexto toro, ¿no? Y así en Nimes mucha gente, mucha gente. Sí, y yo pues a los 6 7 años ya que tenía en la cabeza los toros, pero bueno, no dame yo la circunstancia de ir, no me llevaron, me llevaba mi abuelo, pero como te decía, era en festejo de otros tipos. Pero bueno, cuando eres pequeño, al final es el animal que te impresiona y te queda con eso, ¿no? Pero estaba ese día con mi madre alrededor de la plaza, estamos como cualquier persona en Nimes paseando por la feria porque había manifestaciones fuera de la plaza.
y fue el momento finalizar el quinto toro. Vimos a gente entrar corriendo, al mismo tiempo me lo estaba explicando mi madre y me dice, bueno, y así llegaba el toro, pues el sexto toro, que era una costumbre en mi misa. Pues la verdad que eso, mira, yo no lo sabía y no sería mala idea que volviera esa tradición, ¿no? No, yo creo que si se podría hacer a nivel de seguridad, porque yo no sé ahora si se puede o no, pero en muchos sitios daría oportunidad que la gente vean y que los niños a lo mejor bueno, que no son de familias taurinas, que a lo mejor hasta gente que tiene curiosidad, pero que no se atreve a comprar una entrada porque Sí, si luego no me gusta, pues y voy a luego tener que salir. por el dinero, que hay gente que a lo mejor no tiene para... Así es. Pero ha dado muchos aficionados y luego cuando hablo con más gente que son aficionados a día de hoy, más o menos de mi generación, un poquito más mayor que yo, porque luego se dejó hacer unos años después, bueno, a lo mejor duró 10 años más. Pero la verdad que ha dado mucha afición y mucha gente han llegado a ir luego a una corrida y a interesarse mucho más a eso gracias a esa oportunidad. Era una oportunidad muy buena para crear y crear afición. Claro, porque una persona que compra una entrada puede pensar, no voy a entrar porque luego voy a entrar gratis, pero claro, como vas a entrar gratis solo a un toro, te merece la pena entrar y pagar. Totalmente, totalmente. Entonces es una técnica Eh, muy buena. Además, te digo una cosa, yo me acuerdo que ese día era antiguamente en la Plaza de Nimes, bueno, ahora no sé cuándo lo que haya, sé, porque igual con tema de seguridad se han rebajado bastante, yo creo que ahora están 17 o 18 mil o 16, la verdad que no lo sé ahora mismo. Pero antiguamente se metía hasta más de 20.000 personas y había entrada, se veía la gente por la parte de lo que nosotros llamamos como es un circo romano, toda la parte de arriba que no es numerada, se llama el anfiteatro. Y me acuerdo de ver, y se veía gente ya de pie porque ya no se podía sentar y me acuerdo de entrar y ver todo corriendo, intentar buscar un sitio así como podía. Y además la imagen que me queda es que no era de un triunfo, además. O sea, que no puedo decir, pues, y el primer toque que he visto, joder, dos orejas, pues tal. No, me acuerdo que era de más difícil, me acuerdo de ver el torero un momento, voy a ir a mitad faena hasta que pude verlo, pero luego, bueno, pero me quedé enamorado y hasta ahora. Oye, ¿y dónde? Ahora, para cerrar la entrevista, te voy a lanzar la última pregunta, pero yo te quiero preguntar antes, ¿has hablado castellano siempre en tu casa o ya muchos años en España? Porque, No, no. Lo aprendí en la escuela y luego, bueno, pues, por ir toreando lo perfeccioné un poco, mismo si todavía no es perfecto ni mucho menos. Pero en mi casa mi abuelo había sufrido mucho de racismo. Cuando vino a Francia, como justamente nació en España y a principio quizás a los primeros años le costaba francés, pues sufrió bastante de eso y él no quería que en casa mi madre aprendió el español luego, porque en su casa no se hablaba. No se hablaba porque quería que sus claro, hijas y sus nietos hablaran un francés perfecto para que no se sintieran discriminados, ¿no? Y entonces es curioso porque ya muchas veces cuando yo iba en España al principio y que no lo hablaba bien, que me miraba mal y tal, digo, mira cómo es curioso la vida, que a mi abuelo le era al revés, pues siempre francés. Y, y eso es, no, lo aprendí en la escuela y luego, bueno, pues viviendo, viniendo y ya como te dije, ya hace ya más de 3 años que estoy viviendo en Madrid. Luego, antes de vivir en Madrid, de noviero, pasaba muchas temporadas en España, unos años me apoderó Andrés Hernando y tenía la finca entre Ávila y Madrid, entonces iba y venía, en fin. Luego ya, cuando ya te quieres dedicar a eso, pues tienes que hablarlo porque hablas con los compañeros para todo. pues la verdad que a mí me sorprendió que lo hablaras también, ¿eh? Porque la verdad que, hombre, es normal que algún acento tenga, porque es evidente, pero Mm. para habituarte a un idioma es complicado y la verdad que es curioso que lo maneja bastante bien. Bueno, ya son muchos años ya y también cuando te gusta algo y bueno, a mí siempre, mismo si he nacido en Francia
siempre he sido, y mismo si no se hablaba, como te digo, en la casa mi abuelo no hablaba el español cuando me hablaba, pero la cultura de él era la cultura española, entonces siempre me hablaba mucho de España y cuando se iba a comer a su casa, lo que era valenciano hacía una paella, o sea que me refiero que sí, siendo en Francia se vivía con un ambiente bastante español y para mí siempre ha sido el español y todo es, pues hace parte de mi familia. Eso no es algo que muchas veces cuando la gente me dice, pues eres francés, sí, 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 soy francés porque he nacido en Nimes, he nacido en Francia, amo Francia, pero también yo me siento de los dos, o sea, no me siento, cuando estoy en España no me siento francés, me siento español y, y eso. Ahora sí que te voy a lanzar la última pregunta, la que le hago a todos. ¿Quién es Marc Serrano? Pues más Serrano, yo creo que, como lo decía, antes de todo es un aficionado loco a los toros porque antes de ser torero, mañana si el día que ya no toree, pues seguiré amando eso, es parte de mi vida y me acuesto pensando en el toro, me levanto pensando en el toro y ahora más que nunca, porque con lo que estamos viviendo al día de hoy, de encontrarnos sin poder ver corrida y tal, yo no sé si casi qué sería mi vida sin toro y Marc es un enamorado de la fiesta brava, simplemente. Pues la verdad, Marc, que muchas gracias por este directo que nos has permitido Muchas hacer. gracias a ti, muchas gracias a vosotros. Y lo voy a guardar pues no, para la gente que quiera verlo, voy a subir a YouTube ahora en cuanto acabemos. Así que muchas gracias, Marc. A ti y a vosotros para estar presente. Un fuerte abrazo. Adiós. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Bueno, esto ha sido el directo con Marc Serrano. Nos esperamos mañana a las 12 de la mañana con el novillero Gómez Valenzuela, que es un novillero que ha debutado con Picadores hace muy poquito y anda ya fuerte. Y a las 7 de la tarde con Tomás Campuzano. Vamos a estar sin entrevistar a toreros en activo ni toreros en general hasta el miércoles, hasta el jueves, porque bueno, mañana tenemos a Tomás Campuzano, que ya es un torero retirado, pero ya se ha apoderado, de Alberto Lamelas y de Luis Miguel Castrillón. Y luego vamos a entrevistar el lunes a Inma Vilchez y el lunes recordamos que no vamos a hacer directos matinales. Y entrevistamos a Inma Vilchez, la cantante, muchas canciones taurinas que tiene. El martes a Enrique Romero, lo que conoceréis todos, el presentador de Toros para Todos. Y el miércoles a Victoria Collantes, colaboradora de Toros Televisión. Esto ha sido todo, os esperamos mañana. Un fuerte abrazo.